Buenas a todos. Vamos a ver ahora una materia que se llama potencias de manera complementaria a las clases que ustedes tienen en sus colegios. Vamos a empezar. Las potencias son una forma resumida de escribir una operatoria matemática, la que conocemos como multiplicación. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una potencia que se llama 2 elevado a 4. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta nomenclatura? Que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 4 veces y nos va a dar como resultado 16, que es 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas veces se va a repetir? Con este numerito de arriba. ¿Cómo sabemos cuál es el número que se va a multiplicar? El numerito de abajo. Cada uno tiene un nombre distinto. Estas son las partes de una potencia. El número de abajo se llama base y el número de arriba se llama exponente. Y siempre decimos que la base está elevada al exponente. Entonces aquí estamos diciendo que el 10 está elevado a 3. Muchas veces aparecen también al cuadrado o al cubo. Cuando decimos que un número está al cuadrado, está elevado a 2. Y cuando decimos que un número está elevado al cubo o está al cubo, está elevado a 3. Pero por lo general simplemente se puede hacer referencia al número. De nuevo, de la misma manera, 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10, que en este caso nos va a dar 1000. Propiedades de las potencias. Cuando trabajamos con ejercicios un tanto más extensos, es bueno ir notando ciertas cosas que se van a ir mostrando, en específico ciertas igualdades. Entonces, si nosotros tenemos dos potencias que se van a multiplicar, pero notamos que tienen la misma base, en este ejemplo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2, nosotros podemos hacer el resultado mucho más fácil. Normalmente nosotros haríamos 2 por 2 por 2 multiplicado por 2, que sería el resultado de esto. Pero si tienen la misma base, lo que hacemos es conservar la base y sumar los exponentes. Entonces 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 nos da 2 elevado a 3 más 2, que es 2 elevado a 5, y aquí está el resultado, 32. Entonces eso es cuando nosotros estamos solamente multiplicando y notamos que las bases son iguales. También nos puede tocar dividir potencias, conservando la misma característica anterior, las bases son iguales. ¿Qué pasa cuando las bases son iguales? Se parece mucho. Se conserva la base, pero ahora en la división vamos a restarlas. La primera por la segunda, o el dividendo por el divisor. Entonces sería 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2 va a ser 2 elevado a 4 menos 2. Y eso es 2 elevado a 2, 2 por 2 y 4. Entonces esto es solamente cuando las bases son iguales. Vamos a ir avanzando ahora. ¿Qué pasa ahora si tenemos una potencia y esa potencia la volvemos a elevar? Entonces en este caso, por eso puse un paréntesis para que no se pierdan, 2 elevado a 2. Y todo eso lo elevamos a 3. Eso pasa en algunos casos. Es distinto a estar multiplicando las potencias. Aquí no se está multiplicando, lo que se está haciendo es elevando de nuevo. Entonces cuando se eleva dos veces, o más veces, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Entonces, como lo habríamos hecho, habríamos tenido que sacar 2 elevado a 2, que sabemos que es 4, y después tendríamos que haber sacado 4 elevado a 3. Pero en vez de eso, conservamos la base y multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Entonces 2 elevado a 2 y elevado a 3 es igual que 2 elevado a 6. De nuevo tenemos el desarrollo en azul y el resultado final. Entonces eso es cuando yo elevo de nuevo otra potencia. Tengan cuidado porque no es lo mismo que estar multiplicando las potencias. Entonces vamos al siguiente. Ahora se parece mucho a los primeros que vimos, pero ahora lo que vamos a ver son la multiplicación, pero con exponentes iguales. Entonces de nuevo tenemos dos potencias que se están multiplicando. Ahora las bases son distintas, pero los exponentes son iguales. Se hace muy parecido a lo primero, se conserva el que es igual, en este caso es el exponente igual, y se multiplican las bases. Eso es lo que va a pasar ahora. Ya no se suman las bases, sino que se van a multiplicar. Entonces, eso cambia con lo anterior porque si recuerda, en las anteriores lo que hacíamos era sumarlas. De nuevo, 2 por 3, 6, 6 elevado a 2, 6 por 6, 36.
y ahí tenemos el resultado de esa propiedad. Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si de nuevo tenemos exponentes iguales pero ahora queremos dividirlos? Se parecen a las primeras que pasamos, pero en las primeras nosotros lo que hacíamos era restar los exponentes. Ahora no se restan las bases, sino que se dividen. Entonces, si yo tengo 6 elevado a 2, dividido por 2 elevado a 2. Los exponentes son iguales, así que todo esto queda elevado a 2. Pero las bases son distintas, así que se van a dividir. De 6 dividido 2, en ese caso nos da todo esto que está entre paréntesis 3. Entonces nos queda finalmente como 3 elevado a 2, 3 por 3, 9. Y terminamos con esa potencia. Nótese que dentro de los números pueden haber decimales también. Yo podría estar elevando 6 por 2 y eso simplemente sería 6 por 2 por 6 por 2. Entonces recuerden que el exponente es simplemente cuántas veces se va a ir repitiendo de manera básica. ¿Qué pasa ahora si nosotros elevamos un número a un exponente negativo? Bueno, en ese caso lo que se saca es lo que se llama el inverso multiplicativo. Es simplemente poner el mismo número como si fuera positivo, pero 1 dividido ese número. Entonces 5 elevado a menos 2 va a ser igual a 1 partido por 5 elevado a 2. Y eso es igual a 1 partido por 25 y eso es igual a 0.04. Entonces por así decirlo damos vuelta al número. Eso se llama el inverso multiplicativo. Antes habían pasado tal vez el inverso aditivo. El inverso aditivo es transformar un número positivo a negativo o negativo a positivo. En este caso también tenemos 10 elevado a menos 1. Lo damos vuelta, es 1 partido por 10, que sería lo mismo que 10 elevado a 1. Y en ese caso nos da el resultado final. Entonces cuando es un número negativo lo tenemos que dar vuelta. Y siempre en el dividendo queda un 1. Y en el divisor queda el número con el exponente positivo. Vamos a lo último. Este caso es relativamente fácil lo que sigue, pero hay que tener cuidado con un pequeño caso. Todo número que está elevado a 0, pero que sea una base distinta de 0, me da 1 como resultado. Y puse varios ejemplos. Sea el número que sea, si es distinto de 0, el resultado va a ser 1. Pero si yo trato de elevar 0 a 0, en ese caso me va a dar un número indeterminado. Si yo elevo 0 a 1, me va a dar 0, 0 a 2, me va a dar 0, etc. Porque simplemente son repeticiones de 0. Pero si yo intento elevar 0 a 0, es indeterminado. Ahora, no es la gracia que aprendamos esto de memoria simplemente, sino que veamos por qué pasa esto. Veamos cómo podemos llegar a este resultado. Vamos a lo siguiente. Tenemos 12 elevado a 0. Supongamos que no sabemos cuál es el resultado. Entonces 12 elevado a 0, sabemos que lo podemos descomponer en 12 elevado a 1 menos 1. Porque el resultado de eso va a ser 0. Entonces, de aquí a acá, a la derecha, está todo bien. Nosotros dijimos que si tenemos una potencia con resta, es como hacer al revés lo que nosotros habíamos hecho antes, podemos pasarlo a división. Entonces 12 elevado a 1 menos 1 es lo mismo que decir 12 elevado a 1 partido por 12 elevado a 1. Entonces hagan lo contrario, tal cual como lo pasamos anteriormente. Si tienen esta parte de acá que es una fracción con potencias, lo puedo pasar a la izquierda y conservo la base igual y los exponentes se restan. Entonces va a estar correcto acá. 12 elevado a 1 es 12, 12 elevado a 1 es 12. Entonces como resultado me queda 12 dividido por 12 y eso es igual a 1. No importa con qué número lo haga, sea distinto de 0, me va a dar 1. Entonces por eso los números elevados a 0 dan como resultado 1. Pero ¿qué pasa con el 0? Supongamos que 0 elevado a 0 existe y se pudiera calcular. Entonces podríamos hacer prácticamente lo mismo de arriba. Vamos a empezar. 0 elevado a 0 puede ser igual a 0 elevado a 1 menos 1, que sería lo mismo que 0 elevado a 1 por 0, en este caso elevado a menos 1, pero yo les dije que cualquier número elevado a menos 1 es el inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo de este quedaría como 1 partido por 0. Cualquier número partido por 0, en este caso el 1 en específico, me daría indeterminado. Porque estaría buscando un número que multiplicado por 0 me dé un 1.
Entonces eso me significa que no en todos los casos me va a dar uno. Si yo intento elevar 0 a 0, va a ser indeterminado. Caso contrario, si yo quisiera elevar 0 a 1, me va a dar 0. 0 a 2 me va a dar 0, porque simplemente me dice cuántas veces voy a repetir el 0. Y en ese caso ya sabemos que 0 por 0 por 0 por 0 sigue siendo 0. Muchas gracias por ver este video.